Paz de Cristo, el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Y en este día nuevamente quiero hacer un video y en esta ocasión quiero hablar acerca del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un pasaje en las Escrituras que se encuentra en el libro de Colosenses 3:17, donde nos habla, dice: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, por medio del nombre que es sobre todo nombre. En este pasaje de las Escrituras podemos mirar que nos muestra acerca de la unicidad de Dios. Yo en este video quiero hablar un poquito acerca de este versículo que se encuentra en Colosenses 3:17, donde nos habla que todo lo que hagamos, cuando dice todo lo que hagamos, incluye todo lo que vamos a hacer, dice sea de palabra o sea de hecho. O sea que todo lo que digamos o hagamos debe de ser y hacerse en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un pasaje que se encuentra en San Mateo 28:19, donde nos habla del bautismo. Entonces podemos mirar que en este pasaje nos habla, dice que el Señor Jesucristo les dijo que fueran y bautizaran, hacia que dice ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Nos habla en este pasaje de Mateo 28:19, pero dice bautizándolos en el nombre. ¿Cuál es ese nombre del que nos habla? Porque si nosotros examinamos y miramos, se está refiriendo a un nombre que es en singular, no nos habla en plural. Entonces, cuando el Señor estaba mandando en Mateo 28:19 a bautizar en el nombre, estaba dando un mandato a sus discípulos para que fueran a cumplir un mandato que Él les estaba dando después de que Él había resucitado, después de que Él había sido crucificado y había cumplido el plan y el propósito que Él venía a hacer a este mundo, que era redimir a toda la humanidad. Y en Mateo 28:18 dice que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. O sea que el Señor Jesucristo tiene el poder y el señorío en el cielo primeramente y en la tierra. Y nos habla que toda potestad, no un poco, no la mitad, sino nos dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y enseguida les manda, les ordena que vayan a ser discípulos a todas las naciones y les dice bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, un solo nombre. Ahora, ¿cuándo cumplieron los discípulos este mandato? Ya que ahí era simplemente un mandato que el Señor Jesucristo les estaba dando de ir. ¿Cuándo fue? Cuando ellos fueron y cumplieron, porque todo mandato tiene que tener un cumplimiento, pero ¿dónde podemos encontrar el cumplimiento de Mateo 28:19? Ya que los discípulos en ese momento estaban recibiendo una orden de ir a cumplir aquello que les estaba ordenando. También miramos en San Lucas 24:47, donde el Señor les habla que así estaba escrito y así fue necesario que se cumpliera, que el Cristo padeciese. Dice, y que se predicase en su nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se predicase en su nombre, dice, el arrepentimiento. Primer punto que debemos de mirar es que dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Dice el arrepentimiento y enseguida nos dice y el perdón de pecados. O sea que en el nombre de Jesucristo debemos predicar el arrepentimiento. Segundo punto dice y el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. En el libro de San Marcos 16:16 nos dice, el que creyere, primeramente nos dice que necesitamos creer.
el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que ya aquí nos habla que es necesario creer primeramente y ser bautizados. Bautizados, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice, mas el que no creyere será condenado. O sea que el no creer y el no ser bautizados nos lleva a la condenación eterna. ¿Cuál condenación eterna? La que nos habla en Apocalipsis 20:11, donde dice que se va a poner el gran trono blanco, donde todos aquellos que no creyeron, que rechazaron la palabra del Señor Jesucristo y que rechazaron la oportunidad que el Señor les ha dado en muchas ocasiones de poder recibir este evangelio, que es el evangelio que se predica en todas las naciones, como lo dijo el Señor. Esas personas se van a encontrar en el libro de Apocalipsis, donde dice que se va a sentar el juez de toda la tierra, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se va a sentar para juzgar a toda la humanidad, y allí se va a presentar toda aquella persona que no recibió el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que rechazó todas aquellas cosas que estaban escritas. Entonces miramos que en este pasaje nos habla del bautismo. Miramos en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, donde nos habla que dice que Pedro, el apóstol Pedro, que recibió este mandato en San Mateo 28:19, dice que después de que el apóstol Pedro fue lleno del Espíritu Santo, dice que para que Pedro empezara a predicar el evangelio que el Señor Jesucristo le había dado, primeramente el Señor les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la venida del Espíritu Santo hasta que fueran investidos con poder de lo alto, que viniera el Espíritu Santo y fueran llenos con poder de lo alto, que viniera ese poder sobre ellos para que ellos pudieran predicar el evangelio siendo guiados por el Espíritu Santo. Así como vemos que en una ocasión el apóstol Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces, pero aún todavía no había sido lleno del Espíritu Santo y todavía no recibía el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo viene para llenarnos con poder, para que podamos predicar la palabra donde quiera que vayamos y seamos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando el apóstol Pedro predica el primer sermón en el libro de los Hechos, allí nos habla que el apóstol Pedro ya había sido lleno del Espíritu Santo. En Hechos 2:4 nos habla que fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Después de que el apóstol Pedro da el sermón, dice que se compungieron de corazón y le dijeron, ¿qué haremos, varones hermanos? ¿Qué haremos? Y dice que el apóstol Pedro les dijo, arrepentíos. Y si vemos en San Lucas 24:47 nos dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Ahora estamos mirando cómo el apóstol Pedro está cumpliendo ese mandato que el Señor Jesucristo les había dado de ir a predicar. Está dando el cumplimiento a ese mandato que se les había dado en Mateo 28:19, en San Lucas, en Marcos. Estamos mirando cómo se está cumpliendo y cómo el apóstol Pedro empieza a cumplir ese mandato que el Señor Jesucristo les había dado después de ser lleno del Espíritu Santo, y dice que Pedro les dice arrepentíos primeramente y enseguida les dice y bautícese cada uno de vosotros. O sea, como lo dice en San Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Vemos cómo dice en el nombre, cumpliendo ese mandato que el Señor Jesucristo le había dicho, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, y le dice bautizándolos en el nombre. Aquí miramos nuevamente que se está hablando del nombre, dice, y que se predicase en su nombre. Ahora dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Estamos mirando como en San Lucas
24:47, Pedro está dando el cumplimiento y Pedro está cumpliendo ese mandato porque dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, y Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, porque hay algunas nominaciones que dicen que el bautismo no es para el perdón de los pecados, pero aquí nos habla claramente para el perdón de los pecados, en el nombre de Jesucristo nos habla. Ahora yo en YouTube tengo un video donde hablo en qué nombre es el verdadero bautismo. Si usted quiere, este es un video que es un poco... En aquel video explico un poco más a fondo y hay más versículos donde usted puede analizar. Y enseguida de esto dice que el apóstol Pedro y Juan iban al templo y sanaron a un hombre que les estaba pidiendo limosna, y yo creo que muchos de los que vean este video ya saben el versículo en Hechos 3, donde dice que Pedro y Juan iban, y entonces dice que Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. O sea que Pedro tenía ese nombre que es sobre todo nombre, y Pedro estaba cumpliendo, como nos dice en Colosenses 3:17, que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Y luego después vemos que dice que Pedro fue encarcelado, Pedro fue interrogado, y dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Que ¿a quién les hablaba? A los judíos, que eran los que esperaban. Ellos estaban esperando la promesa de ese Salvador que iba a venir, pero vino el Señor a la tierra y no lo reconocieron. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza del ángulo, el ángulo donde se va formando todo el edificio para morada de Dios en el Espíritu. Y ahora nosotros somos morada de Dios en el Espíritu, dice, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Luego dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en el nombre del Señor Jesucristo, solamente en ese nombre hay salvación y hay perdón de pecados, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y por último les presento el último versículo que tengo para este día, y dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? El nombre del Señor Jesús. Dice que es sobre todo nombre. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. O sea que comenzamos en el cielo, donde se dobla toda rodilla ante el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en la tierra y debajo de la tierra. Y luego dice que y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando nosotros creemos en ese nombre y confesamos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, le estamos dando la gloria, la honra, la adoración y la alabanza al Dios eterno, al Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios manifestado en carne, porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios mismo vino a la tierra, se manifestó en carne, y en este día estoy hablando del nombre que es sobre todo nombre. En el próximo video, si el Señor Jesucristo nos lo permite, quiero hablar del Padre eterno, cómo es que el Padre eterno se manifestó en un cuerpo de carne. Síganos en estos videos que venimos haciendo. Si usted quiere, dele like, comparte este video. Si usted quiere, tiene algún comentario, será bienvenido. Estoy abierto, no lo sé todo, estoy tratando de compartir lo que el Señor me va dando, y mi intención no es ofender a nadie, simplemente hablar lo que está escrito en la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En el próximo video, si el Señor Jesucristo nos lo permite, voy a tratar de hablar acerca del Padre, cómo es que el Padre es Jesucristo mismo. Y si usted quiere, también puede mirar mis videos en YouTube,
puede buscarme como ST Ricardo 13, y también todos mis blogs, mis grupos que yo tengo se llaman Dios es uno y uno es su nombre, Jesucristo. El Señor Jesucristo me le bendiga grandemente. Le saluda a su hermano en Cristo, Ricardo Silva Torres, y nos miramos.